Hola, mi nombre es Gisela Ávila del Villar y voy a contarles una leyenda que se llama No Voltees. Esta leyenda es en hechos reales y sucedió en un pueblo de Veracruz. Todo comenzó con un amigo, se llamaba Joaquín Cárdenas. Él era un pescador y a mí me gustaba mucho ir al río a pescar. Y muchas tardes platicábamos de su juventud. Él ya era algo grande y en una de sus leyendas me contó que cuando él era joven fue con su abuelo a juntar leña, porque en el pueblo donde ellos vivían cocinaban y hacían todo con leña. Entonces ellos salían a conseguir la leña. Entonces su abuelito tenía una camioneta ya muy vieja y en ella transportaban la leña, y ya a altas horas de la noche, en el último viaje, cuando terminaron de echar la leña, se regresaron para la casa, pero notaron que el camino estaba bloqueado. Entonces su abuelito, asustado, tomó otro camino, pero ese camino era muy oscuro y nadie podía transitarlo porque estaba muy difícil, ni los caballos podían pasar por ahí. Entonces su abuelito se persinó y se fue por ahí. Iban a muy baja velocidad porque la camioneta era muy vieja y iba pesada y no podían ir más rápido. Entonces era una noche estrellada con luna llena. Todo parecía tranquilo cuando él se quedó medio dormido en la camioneta y lo despertó un golpe. La camioneta brincó muy fuerte. Entonces notó que su abuelito iba muy asustado y él le preguntó que qué pasaba, y solo le dijo que no volteara para atrás y se agarrara fuerte. Entonces ahí notó que algo estaba raro y su abuelito iba a muy alta velocidad a pesar de que la camioneta casi no podía. Cuando en eso sintió que en la camioneta alguien estaba saltando, como si alguien se subió atrás de la camioneta. Y entonces él se asustó, pero él tenía muchas ganas de voltear y su abuelito le gritaba que no volteara, que por lo que más quisiera no volteara, y él estaba muy asustado. Entonces sintió un instinto de voltear y su abuelo lo tomó de la cara y le dijo: mírame a mí, no voltees para allá, por favor, no voltees. Entonces él le obedeció, pero de reojo pudo ver que había una silueta, una sombra en la camioneta. Entonces él estaba muy asustado y lo único que hizo fue cerrar los ojos y pedirle a Dios de que no les pasara nada malo. Y su abuelo iba muy asustado, entonces él pensó que iba a morir ahí porque lo que les estaba pasando era muy feo. Y a él solo se le vinieron a la mente recuerdos de sus padres y sus hermanos, y él creyó que ese iba a ser su fin. Cuando de repente ya estaban de nuevo en el camino y ya no se escuchaba nada, ya era una noche tranquila, solo se escuchaban los grillos. Entonces él no estaba seguro si lo había imaginado o si había pasado. Y su abuelo estaba sudando y muy, muy asustado y temblando. Entonces siguieron su camino y su abuelo le dijo: no vayas a contarle esto a tu mamá y a tu abuelita. Por favor, no se los vayas a contar. Y cuando llegaron a la casa, él todavía no sabía si eso de verdad pasó o no. Entonces cuando revisó la camioneta, ni siquiera la leña llevaban porque se les había tirado con los saltos de la camioneta. Pero notó algo que le dio escalofríos, que era que había abolladuras en la camioneta, como si alguien realmente se hubiera subido ahí, y había muchos golpes. Entonces él se metió muy asustado a su casa, ya pensando que eso de verdad pasó, y su abuelito se encontraba rezando y pidiendo, y él le preguntó qué era lo que habían visto, y él dijo: lo que vimos ahora fue el diablo, ten por seguro que era el diablo. Entonces a él se le vino a la mente que hace mucho tiempo también se había topado con un hombre que parecía estar asustado en una gasolinería. Entonces él relacionó su caso con ese hombre porque la gente decía que a él se le había aparecido el diablo.
pero esa ya es otra historia. Entonces, esa fue la historia que José Cárdenas ha relatado y fue en hechos reales. Y es todo.